Bueno, entramos con la práctica número 6, ¿no? Proporcionalidad y semejanza. Comencemos con la número 1, dice, en la figura AC es el doble de CD. Muy bien, entonces vamos a poner variable. Le ponemos aquí M de mamá y aquí va a ser el doble, 2M de mamá. Correcto. Este ángulo sería ¿cuánto? Muy bien, 90 menos X, ¿verdad? Bueno, 90 menos X. Bueno, aquí tenemos un A, aquí tenemos un A, tenemos M y 2M, ¿no? Aquí vamos a trazar una pequeña altura, ¿sí? Vamos a trazar una altura de la siguiente manera. Trazando una altura, podemos comprender que aquí se ha formado, ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados. Este ángulo va a ser ¿cuánto? 90 menos A. Este ángulo, ¿cuánto va a ser? 90 menos A, ¿verdad? Completando ángulos, correcto. Entonces podemos comprender que este triángulo con este triángulo son semejantes. Muy bien, son semejantes. Muy bien, donde sus lados están en proporción de 1 y 2. ¿Sí? Entonces frente de A le ponemos, por ejemplo, 2n de niño. Entonces frente de A debe estar n de niño. ¿Sí? Ya que están en proporción de 1 y 2. Como te das cuenta. Correcto. Tú dirás, profesor, ¿esto, triangulito que veo aquí, es notable o no? Claro que sí es notable. ¿De qué notable estamos hablando? De 30 y 60, ¿verdad? Muy bien. Entonces este ángulo es de 30 y este de 60. Frente de 30, la variable, frente de 90, el doble de la variable. Muy bien. Por lo tanto, podemos comprender que x, ¿cuánto es? 60. Sería la respuesta, ¿no? Todo esto es 90. Entonces aquí tiene que ser 60. 30 más 60 nos da 90. Correcto. Sería la respuesta para el problema número 1. Muy bien, la número 2. Dice, en la figura Q es punto de tangencia, además L1 es paralelo con L2, paralelo con L3. BC es el doble de AB. Calcule la medida del arco PQ. Correcto, ¿no? Aquí le vamos a poner una variable a la recta AB, la vamos a poner M de mamá. Entonces la recta BC debe ser el doble, 2M de mamá. Correcto, ¿no? El siguiente paso que vamos a dar es mover el radio de la circunferencia hacia el punto tangencial. Recuerda, cuando nosotros movemos el radio hacia el punto tangencial, se forma un ángulo de 90 grados. Aquí también trazamos una pequeña recta. Cuando trazamos esta recta, aquí va a ser 90, ¿no? ¿Por qué dirás? ¿Por qué es 90? Recuerda que son paralelas. Si son paralelas, sí que es 90. Aquí también debe ser 90. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está 90 grados, ¿no? Correcto. Esto, figurita, mira que está aquí, nos hace recordar a una pequeña propiedad de tales, ¿no? ¿Sí? Donde sus segmentos, si te das cuenta, están de relación de 1 y 2. De igual manera, esto también debe estar en relación de 1 y 2. Aquí debe ser, por ejemplo, una variable k. Esto debe ser el doble, 2k. ¿Sí? Así de frente. Esto es radio, recuerda, esto es radio. Entonces el radio es 2k. ¿Sí? Es 2k. Correcto. Entonces el radio, que es 2k, lo vamos a mover aquí. Una vez que hemos movido el radio, te das cuenta, ¿no? Que se forma un triángulo notable. Triángulo rectángulo que es notable, más conocido como de 30 y 60. Ahí está. ¿Sí? Frente de 30k, frente de 90 el doble, 2k. Correcto. Entonces este ángulo, ¿cuánto debe ser? 120, ¿no? 120. Ya que todo nos tiene que dar 180. Un ángulo llano siempre es 180, ¿no? Por esa razón ese ángulo es 120. Muy bien, pero 120 es el ángulo central de la circunferencia. Entonces el radio debe ser lo mismo,
120, ¿no? Correcto, entonces la recta PQ es 120. Sabiendo un poco de circunferencia, podemos comprender mejor. Muy bien, la número 3 dice, en la figura la medida del arco AB. Muy bien, ¿dónde está? AB es 74. Y AC, ¿dónde está? AC es 12. Muy bien, 12. Calcule CD, que la vamos a poner variable X. Correcto. Muy bien. Si nos damos cuenta, la recta AD es el diámetro, ¿no?, de la circunferencia. Entonces aquí lo más recomendable es unir el punto D con el punto B. Te das cuenta que se formó un pequeño ángulo. Ese ángulo formado sabemos muy bien que es 45. ¿Por qué razón es 45? A ver. Si completamos toda la circunferencia, jóvenes, sería de esta manera. Completando, sería de esta manera, ¿verdad? Ya. El diámetro, ¿qué función cumple en la circunferencia? El diámetro cumple la función de dividir o de partir a la circunferencia en dos partes iguales. Toda la vuelta sabemos muy bien que mide 360. El diámetro lo parte en dos partes iguales. Entonces este arco va a ser 180. Pero este ángulo está aquí, es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es la mitad del arco. ¿O no? Esto debe ser 90. Si aquí es 45, esto debe ser, ajá, muy bien, 45. Borramos todo esto. Entonces nos damos cuenta claramente que este ángulo es 45. De esta manera, ¿verdad? Muy bien. Entonces este ángulo que está aquí de color rojo, ¿cuánto debe ser? Tú dirás, profesor, este ángulo es el ángulo escrito y es la mitad de qué? De el arco, ¿no?, que está frente. La mitad de 34 es nada menos que ¿cuánto? 37. Mira, 37 aquí. Aquí tienes un 90, ojo, un 90 aquí, abajito. Y este ángulo, ¿cuánto debe ser? Muy bien, 53. Tenemos un triángulo notable de 37 y de 53. Como recordarás, frente de 37 está 3K y frente de 53 está 4K. Muy bien, de esta manera, ¿no? Tan simple. Correcto. Entonces aquí vamos a poner variables, ¿sí? Le ponemos aquí la variable m de mamá y aquí le ponemos la variable n de niño, ¿sí? Para aplicar una pequeña propiedad. Aplicamos este pequeño teorema de la bisectriz, ¿sí? Muy bien. ¿Dónde vamos a aplicar? Tú dirás, profesor, vamos a aplicar aquí. Claro que sí. Y después vamos a aplicar aquí teorema de la bisectriz, ¿no? Correcto. Entonces, aplicando esa pequeña propiedad, ¿cómo sería? A ver, analizando la propiedad sería A entre B es igual a C entre D, ¿no? Muy fácil de memorizarse. Entonces sería de esta manera. 3 entre 3K entre 4K. 3K, disculpen, 3K entre 4K es igual a M entre N, ¿sí? Y aquí también, aplicando la teorema de la bisectriz, sería 12 entre X es igual a M entre N, ¿no? Correcto, podemos igualar, ya que son estos iguales, eso también deben ser iguales, ¿no? Correcto, entonces decimos que 3K entre 4K es igual a 12 entre X, y aquí vamos a simplificar las K's, ¿verdad? Sacamos tercia 1, tercia 4, correcto. X pasa a multiplicar, 4 pasa a multiplicar, sería 16. Y eso sería la respuesta, ¿no? Aplicando solamente esta pequeña propiedad. Bueno, muy bien, la número 5 dice, la figura de GOF es un rectángulo. Correcto, es un rectángulo, entonces todos los ángulos son de 90 grados, ¿verdad? Comenzando primeramente con eso. Correcto. Si
EF es el doble de EC. Dice que la recta EF es el doble de la recta EC. Ponemos aquí M de mamá. Aquí debe ser 2 M de mamá. Bueno. Y también notamos que si aquí es 90, aquí también va a ser 90 grados, ¿sí? Esto es clave. Esto es clave. Este 90. Aquí, si te das cuenta, tenemos un triángulo que es isósceles, porque esto es radio y esto también es radio, ¿no? Y esto es 90. Entonces el único valor que puede tomar ese ángulo debe ser de 45. ¿Sí? Este ángulo va a ser de 45 y esto también va a ser 45. ¿Correcto? De esta manera. Muy bien. Pero, si te das cuenta, este ángulo es igual que este ángulo. Entonces, ¿qué podemos comprender? Podemos comprender que este cuadrilátero de color rojo es un cuadrilátero inscriptible. ¿Sí? Cuando ambos ángulos sean iguales, se dice que es un cuadrilátero inscriptible. ¿Sí? Puedes ver propiedades de circunferencia, cuadriláteros inscriptibles. ¿Sí? Correcto. Ya que tenemos un cuadrilátero inscriptible, sería bueno trazar las diagonales, ¿no? Correcto. Trazamos las diagonales de esta manera. Ajá. Muy bien. Si este es X, baja aquí. Ahí está nuestro X. Correcto. De tal manera que vamos a prolongar esta recta. ¿Sí? Prolongamos esta recta que está aquí y este ángulo que está aquí, ¿cuánto debe ser? 45. ¿Por qué 45? Vamos a ver. Por ejemplo, borramos esto. Por ejemplo, si nosotros prolongamos este segmento, con este segmento se van a formar un ángulo, ¿no? 90, 45, esto debe ser 45 grados. 45, 90, esto va a ser 45. ¿Sí? Muy bien. Borramos eso. Entonces podemos comprender que este ángulo es de 45 grados. ¿Sí? 45 grados, como tú recordarás, es un ángulo notable. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar un 90. Formar un triángulo notable de 45 y 45, ¿no? Correcto. Ahí está, 45. Muy bien. Entonces aquí le vamos a poner una variable k. Y aquí también va a ser k. Correcto. Según el dato que nos da, es un rectángulo. Entonces esta recta con esta recta son rectas paralelas, ¿no? Muy bien. Y también esta recta con esta recta son paralelas, porque aquí es 90 y aquí también es 90, ¿sí? Son paralelas. Y aquí vamos a aplicar semejanza de triángulos, ¿sí? Bueno, semejanza de triángulos dan de relación de 1 y 2. 1 y 2, ¿no? Sus lados, correcto. Entonces aquí le ponemos 2K, ¿sí? De esa forma hacemos semejanza de triángulo, ¿sí? Correcto. Bueno, comprendemos claramente que este triángulo, rectángulo, es notable, ¿no? Claro que sí es notable. Notable de 53 medio. No es 53, es de 37 o no. Correcto, 37 medio. ¿Sí? Bueno, ya que es un cuadrilátero inscriptible, el 37 sube hacia arriba y baja, ¿no? Y aquí entra. Este es el ángulo de 37 medio. Ahora sí, decimos, ¿no? Que x más 37 medios es igual a 45. Multiplicamos a todos por 2 para desaparecer esa fracción. Solamente tendríamos aquí un 2x, tendríamos un 37, tendríamos un 90. Tendríamos un 2x, tendríamos un 53, pasa a dividir, tendríamos un 53 medio.
¿Correcto? Esto sería la respuesta para el ejercicio número 5. ¿Sí? Siempre ayudándonos con el cuadrilátero inscriptible, ¿sí? Muy bien, la número 6 dice, si BP es 3, a ver, la vamos a colocar aquí 3, y PC es 5. PC es nada menos que 5. ¿Sí? Correcto, calcule AB, que le vamos a poner X. Bueno, este segmento con este segmento son iguales, ¿no? Según el dato que nos dan. Correcto. Entonces podemos comprender que n es punto medio, ¿no? N es punto medio. Si es punto medio, a mí me hace recordar una pequeña propiedad. La propiedad de puntos medios o de base media, ¿no? Correcto. Entonces, como la propiedad es así, ¿no? Ambos son rectas paralelas y este segmento con este segmento son iguales. Esto y este también son iguales. Entonces, esta pequeña propiedad voy a construir aquí, trazando una recta paralela, ¿sí? A ver, voy a trazar una recta, pero que sea paralela con la recta NP, ¿sí? Tracé una pequeña recta, entonces si aquí le pongo alfa, aquí va a ser alfa. Muy bien, ambas rectas son rectas paralelas y este es punto medio. Entonces esto debe ser también punto medio de este segmento, ¿sí? Aquí es 3, aquí también debe ser 3. Eso es 2, ¿no? 3 más 2, 5. Correcto. Si aquí le pongo, por ejemplo, beta, aquí también va a ser beta. ¿Por qué razón? Porque estos son paralelas, ¿no? Recuerda, ¿no? Entonces, aquí, semejanza de triángulos, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en semejanza de triángulos, para que me comprendas mejor, este triángulo eh, con este triángulo, el grande, son semejantes, ¿sí? Cuando digo que son semejantes, significa que tienen dos datos que son iguales. Aquí serían los ángulos, ¿no? Si te das cuenta. ¿Sí? Ya que son paralelos, aquí le pongo phi, aquí también va a ser phi. ¿Sí? Este pequeño triángulo con el triángulo gigantesco son semejantes. ¿Sí? Entonces sus lados están en proporción de 1 y 5, ¿no? ¿Sí? Entonces sus lados están en proporción de, disculpe, de 2 a 5, ¿no? Están en proporción de 2 a 5. Entonces, si aquí le pongo 2, todo esto también debe ser 5. Entonces este debe ser 3. ¿Sí? Pero siempre que coloques de esa forma vas a colocar una constante. ¿Sí? Muy bien. Correcto, ¿no? Y después aplicamos la teorema de la bisectriz interior. ¿Sí? En semejanza. Por ejemplo, decimos lo siguiente. Esa propiedad la hemos aplicado, no se das cuenta. A ver, esta pequeña propiedad que le voy a poner aquí. Le ponemos alfa, alfa, A, B, C, D. Una pequeña propiedad, A sobre B es igual a C sobre D. Esa pequeña propiedad vamos a aplicar, ¿sí? X sobre 8 es igual a 3m sobre 2m. Simplificamos, mitad, mitad. X sería 12, ¿verdad? Mitad 1, mitad 4. 4 pasa a multiplicar a 3 y 12. Correcto, de esta manera resolvemos la número 6. Simplemente no hemos notado que esto era punto medio. Punto medio siempre nos hace recordar la propiedad de puntos medios o de base media, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, esa figurita de puntos medios o de base media, esa pequeña propiedad, la hemos construido aquí. ¿Sí? Bueno, eso era la clave. La número 7 dice, en la figura A y F son puntos de tangencia. Si BF es igual a 3, muy bien, vamos a colocar aquí 3. Bueno, este dato que nos dan, esta ecuación, lo vamos a reemplazar de la siguiente manera. ¿Sí? Imagínate que esto no existe. Puedes decir que AC es igual a 4, ¿verdad?
correcto. 4. ¿Qué más? También aquí AC es el doble de FC. Esta recta es el doble que esta recta. Entonces esta recta debe ser 2. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Porque dice que AC es el doble de esta recta. FC. Muy bien. Aquí, ecuación, mitad 1, mitad 2. AE es 2. Lo reemplazamos 2. Correcto. Muy bien. Analizando el gráfico, si te das cuenta, aquí nosotros podemos aplicar una pequeña propiedad, ¿o no? Ahí está. Esta figurita que le estoy repasando con rojo es una pequeña teorema de Menelao. Si te das cuenta, que lo voy a poner aquí. ¿Sí? Este pequeño teorema nosotros podemos aplicar, ¿verdad? Pero antes de eso, si te das cuenta, nos falta datos, ¿no? Por ejemplo, nos falta ese dato. Y no, también nos falta este dato. Pero este dato es lo que nos piden, la recta AD, que le vamos a poner X. Entonces, si nosotros queremos aplicar ese teorema, tenemos que hallar este dato, ¿verdad? Correcto. Entonces el propósito va a ser hallar este dato, ¿no? Este segmento. Entonces, ¿cómo vamos a hallar? Tienes que pensar, ¿sí? Mira, te dan una circunferencia gigante y otra circunferencia pequeña. Y A es punto de tangencia y F es también punto de tangencia. Y te dan este triángulo, ¿verdad? Aquí podemos aplicar una pequeña propiedad de circunferencias. Si tú buscas en tu formulario esta imagen, hay una pequeña propiedad, nos dice, ¿no? Si tú trazas esta recta, que la vamos a trazar de la siguiente manera, si tú trazas esta recta, se va a formar dos ángulos, 1 y 2, ¿verdad? Pero según la propiedad, van a ser ángulos iguales. ¿Sí? Eso dice la propiedad. Van a ser ángulos iguales. Entonces aquí, en este pequeño triángulo, podemos comprender que esto es la recta que se llama bisectriz. Entonces aquí podemos aplicar una pequeña propiedad de la bisectriz interior, ¿verdad? Para hallar este segmento. A ver, ¿cuál es la propiedad? Creo que ya te he mostrado, pero lo voy a poner aquí. Esto sería la pequeña propiedad, ¿sí? Entonces vamos a aplicar para hallar este lado. Ya. Según la propiedad, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. 4 entre 2 es igual a toda esta recta que le vamos a poner la recta AB entre 3. Simplificamos, mitad 1, mitad 2. Correcto. Entonces, este 3 pasa a multiplicar al 2. ¿Y tendríamos cuánto? Tendríamos un 6. Entonces podemos comprender que la recta AB es igual a 6. La recta AB es igual a 6. Aquí tenemos un 2. Entonces esta recta debe ser 4, ¿verdad? Muy bien, 4. Ahora sí podemos aplicar este teorema. ¿Sí? Muy bien. Entonces aplicando esa pequeña teorema, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. A ver, aplicando esto, sería 3. A ver, 3 por 2, ¿no? 3 por 2 por todo esto. X más 4 es igual a ¿qué? A 4 por 2 por X. Muy bien, aquí vamos a simplificar, ¿no? 3 con 3 se va, mitad 2, mitad 1. Aquí tendríamos ¿cuánto? X más 4 es igual a 2X. Correcto, ¿no? Tenemos un pequeño error. Bueno, esto, si das cuenta, sería 2. 2 por
x, ¿no? 4 por 2 por x, según la propiedad. Simplificando, de esta manera, el 3 multiplica el x y el 4. Sería 3x más 12 es igual a 4x. Correcto. Para restar, tendríamos que x es igual a 12. Y eso sería la respuesta para el ejercicio número 7. Número 8 dice, en la figura NB es 6 veces a la recta AN, ¿sí? A ver, ¿dónde está NB? Estaría aquí. Esta recta es 6 veces que esta recta. O sea, si nosotros le ponemos aquí, por ejemplo, M, esta recta debe ser ¿cuánto? 6M, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? A M es igual a MD. Ahí está. BQ es 5 veces a la recta QC. Si aquí le ponemos, por ejemplo, K, esto va a ser 5K. Correcto. LC es 30. Calcule de L que le vamos a poner X. Correcto, ¿no? Muy bien, mira, está fácil, ¿eh? Por ejemplo, nosotros podemos aquí trazar una recta. Pero esta recta que nosotros vamos a trazar, jóvenes, va a ser paralela con la recta NQ. ¿Sí? Esta recta va a ser paralela con la recta Q. Muy bien. Entonces, si nosotros le ponemos aquí un pequeño ángulo alfa, esto va a ser alfa, ¿verdad? Y aquí ya nosotros ya podemos aplicar una pequeña propiedad que te la voy a colocar aquí. ¿Sí? Podemos aplicar esta pequeña propiedad. Pero si te das cuenta, nos falta este dato. ¿Sí? Si tenemos ese dato, vamos a poder dar respuesta a nuestro ejercicio número 8. Muy bien. Entonces tenemos que hallar ese dato. Mira, si te das cuenta, esta recta y esta recta son paralelas o no. Entonces, si nosotros le ponemos aquí tita, aquí también va a ser tita. Estos son paralelas y este es punto medio. Entonces, si tenemos esos dos datos, podemos comprender que esta recta con esta recta también van a ser iguales, ¿no? Dos rectas vale m. Aquí también debe ser m. Si todos 6m, esta recta debe ser ¿cuánto? 5m. ¿Sí? Muy bien. Correcto, ¿no? A ver, estos son paralelas. Si aquí le ponemos, por ejemplo, beta, aquí también va a ser beta. Mira, esta pequeña figura se parece aquí. Mejor aquí le vamos a poner otra variable. Aquí le ponemos phi, ¿sí? Le hemos cambiado por phi. Ahora sí, esta pequeña figura se parece a esto, ¿no? Entonces podemos aplicar esta pequeña propiedad. Pero antes aquí vamos a poner una variable. Le ponemos aquí a y esta recta debe ser 5k menos a. Si aplicamos esa propiedad, sería 5m entre m es igual a 5k menos a entre a, ¿verdad? Aplicando esta pequeña propiedad. Simplificamos aquí, nos damos cuenta que a pasa a multiplicar, sería 5a, y este pasa a sumar, sería 6a. Y el 6 pasa a dividir, sería que a es igual a 5k entre 6, ¿verdad? Correcto, entonces ese sería el valor de a, ¿sí? A es nada menos que 5k entre 6. Aquí ¿cuánto sería? Si reemplazamos, sería 25k entre 6, ¿sí? Si reemplazamos a aquí y operamos. Muy bien. Mira, aquí tenemos ¿qué cosa? Son fracciones. Entonces tenemos que desaparecer ¿qué cosa? La fracción. Entonces, para desaparecer la fracción, a ambos miembros tenemos que multiplicarlo por 6. Si nosotros multiplicamos por 6, van a desaparecer esa fracción, ¿sí? Borramos todo esto. Multiplicado por una fracción sería nada menos que, aquí sería 25k, y aquí sería simplemente, a ver, borramos también ese a. Aquí sería 25k, y esto sería ¿cuánto? Muy bien, 5k. En total tendríamos 30k, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto borramos y sería, ¿no? Que NB
a ver aquí, ¿no? Esto. BQ es 5 veces a la recta QC, entonces esto debe ser 6K. ¿Sí? Ya que esta recta es 5 veces que esta recta. ¿Sí? Muy bien. Entonces aplicamos esta pequeña propiedad aquí, ¿no? En nuestra figura sería 6K entre 5K. 6K entre 5K es igual a 30 entre X. Simplificamos las K, sacamos sexta 5, sexta 1. Por ejemplo, el X pasa a multiplicar y el 5 también, ¿no? 5 por 5, 25. Y esto sería la respuesta, 25, ¿no? El truco estaba en trazar la paralela. ¿Sí? Después simplemente todo las figuras se asemejó a esto. Ahí está, con esta propiedad podemos resolver tranquilamente, ¿verdad? Correcto. Aquí teníamos fracciones, ¿no? Pero le hemos multiplicado por 6 para desaparecer esa fracción. ¿Sí? Porque no es bueno trabajar con fracción, es más dificultoso. Bueno, vamos a continuar con la número 9. La número 9 dice lo siguiente, dice, en la figura T es punto de tangencia. Además, R minúscula es igual a 3, R mayúscula es igual a 5. Calcule la multiplicación de la recta OM con ON, ¿verdad? Donde nosotros vamos a colocar variable. OM le vamos a poner X y la recta ON le vamos a poner Y. Correcto, de esta manera. El radio dice que es 3, este radio es 5. Correcto. Muy bien, aquí nos habla del punto de tangencia, donde T es punto de tangencia. Tú sabes correctamente por pequeñas propiedades de la circunferencia. Cuando tú mueves el radio hacia el punto tangencial, ¿qué se forma? Tú dirás, profesor, se forma un ángulo de 90 grados. De esta manera podemos aprovechar ese punto tangencial que nos dan, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Entonces aquí vamos a colocar una variable. Le ponemos aquí una variable alfa. También, ¿no? Ya que hemos estudiado circunferencias, este arco de color verde que le estoy pintando, ¿cuánto debe ser? Este arco es el doble del ángulo, ¿verdad? 2 alfa, ¿verdad? Sí, no hay problema en eso, ¿verdad? Es 2 alfa, correcto. ¿Y cómo podemos utilizar ese 2 alfa? ¿Cómo? De la siguiente manera nosotros podemos utilizarlo, ¿sí? Por ejemplo, voy a trazar esto aquí y voy a trazar aquí. Entonces podemos comprender que esto es alfa, ¿verdad? La mitad. Ángulo inscrito es la mitad del arco, ¿verdad? Correcto. Entonces esto sería radio, si te das cuenta. Esto es radio, pero el radio mide 5. Esto también sería radio. También, ¿no? Esta recta, ¿qué sería? Se llama diámetro, ya que pasa por el punto medio de la circunferencia. Si es el diámetro, recuerda, el diámetro, ¿qué función cumple? Parte en la circunferencia en dos partes iguales. Esto es 180, esto va a ser 180. Ojo, sus arcos. Entonces, ese es el ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Escrito, ¿verdad? El ángulo escrito es la mitad de el arco. Muy bien, entonces podemos comprender que esto es 90. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Ahora sí, este triángulo con este triángulo que la vamos a sombrear, ¿qué son? Tú dirás, profesor, son semejantes, porque tienen dos datos que son iguales. Y también conocemos este lado, que es el radio de la pequeña circunferencia, 3. Entonces son semejantes esos dos triángulos. Hacemos una pequeña relación entre sus ángulos, ¿no? Por ejemplo, 90 y de alfa.
La relación se hace de la siguiente manera. Ponemos aquí el triángulo de color verde y el triángulo de color amarillo, ¿sí? Por ejemplo, frente de 90 en el triángulo de color verde, ¿quién está? Tú dirás, está 10. Entonces le colocas aquí 10. Entonces, frente de 90 en el triángulo de color amarillo, ¿quién está? Y. ¿Verdad? Mira qué simple es esto. Frente de alfa en el triángulo verde, ¿quién está? X. En el triángulo de color amarillo, frente de alfa, ¿quién está? 3. Correcto. Se van a multiplicar, sería x por y es igual a 30. Tú dirás, profesor, esto es lo que nos pide, porque esto es x y esto es y, ¿verdad? Entonces eso sería la respuesta para el ejercicio número 9. 30. D de dedo. La número 10 dice, en la figura T es punto de tangencia, además AT por CD es igual a 18 y OD es 6, calcule X, correcto. Muy bien, chicos. Entonces aquí vamos a poner variable. AT le ponemos A y CD le ponemos B. Entonces A por B debe ser 18, ¿verdad? Entonces AT le ponemos A y CD le ponemos B. OD sería esta recta que es 6, correcto. Calcule X. ¿Te das cuenta? X es el radio y también nos dice que T es punto de tangencia, correcto. Movemos el radio que es X hacia el punto tangencial y se forma un ángulo de 90 grados aquí y también aquí sería 90. Correcto. La figura que nos dan es muy interesante porque tenemos un triángulo, si te das cuenta, un triángulo y adentro está inscrito una circunferencia, ¿sí? Muy bien. Correcto, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Ya que se da eso, hay una pequeña propiedad donde si este ángulo, por ejemplo, ¿no? Si le ponemos alfa, esto también va a ser alfa. Esto se puede comprobar de la siguiente manera. Por ejemplo, trazamos una altura aquí. A ver, no, de esta forma, una altura, otra altura. Aquí va a ser X, X o no, porque el radio es X. Muy bien. Entonces ya podemos comprender que son congruentes o no ambos triángulos porque tienen tres lados que son iguales. ¿O no? Claro que sí. Ya que son congruentes, frente de X va un ángulo alfa y frente de X el mismo ángulo alfa. Como lo puedes comprender, estos ángulos van a ser iguales, ¿no? Muy bien. Le ponemos alfa aquí y aquí también le ponemos alfa. De igual manera, si nosotros trazamos una recta de esta manera, este ángulo, si le ponemos por ejemplo beta, aquí también va a ser beta. Bueno, también, ¿no? Si trazamos aquí una recta, este ángulo, si le ponemos por ejemplo tita, esto también va a ser tita. Esto sería como nuestro incentro, ¿no? Intersección de las bisectrices, si te das cuenta. Correcto, ¿no? También podemos sumar, ¿no? 2 alfa, 2 beta y 2 tita igual a 180, ¿no? 2 alfa, 2 beta y 2 tita igual a 180. Sacando mitad, podemos comprender que alfa más beta más tita es igual a 90. ¿Sí? De esa manera podemos comprender. Y bueno, ¿no? Vamos a completar ángulos. Por ejemplo, mira, este ángulo de color rojo, ¿cuánto sería? Sería 90 menos beta, ¿verdad? Completando ángulo en este pequeño triángulo. Entonces, lo que podemos hacer es analizar, ¿no? Analizando podemos comprender que alfa más, a ver, aquí le ponemos alfa más phi, perdón, más tita, ¿no? Alfa más tita es igual a 90 menos beta. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? Mira, observa lo que voy a hacer. Y te das la sorpresa que esta recta BD
con esta recta, que son, tú dirás, profesor, esas rectas son paralelas. ¿Por qué razón son paralelas? Porque aquí es 90 y eso también es 90. Entonces son rectas paralelas. Si aquí ves alfa, aquí también va a ser alfa o no, se traslada. Entonces yo te hago una pregunta. Alfa más tita, ¿cuánto es? 90 menos beta. Completando ángulos, esto debe ser beta. ¿Sí? Claro, ¿no? Muy simple. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Semejanza de triángulos. Estos dos triángulos son semejantes, ¿no? Muy bien. Correcto, ¿no? Entonces hacemos una pequeña relación entre sus ángulos de la siguiente manera. Entre 90, a ver aquí, 90 menos beta, entre beta. ¿Sí? Ahí está. De esta manera. Triángulo 1, que le vamos a poner a esto. Triángulo 1 y triángulo 2. Triángulo 1 y triángulo 2. Frente del triángulo número 1, frente al ángulo de 90 menos beta, ¿quién está? A. En el triángulo número 2, frente de 90 menos beta, ¿quién está? 6. Frente de beta, en el triángulo número 1, ¿quién está? Ah, no, no aparece, ¿no? No, sí aparece. Esto sería el radio, que sería X. Frente de triángulo número 2, frente de beta, ¿quién está? B. Bueno, operando sería de esta forma. A por B es igual a 6x, pero A por B es nada menos que 18. Tú dirás, profesor, sexta 1, sexta 3, x es igual a 3, y eso sería la respuesta, ¿no? Mira, que tan simple es esto. ¿Sí? El truco estaba aquí. Comprobar que esto era incentro, ¿no? Intersección de las bisectrices. Después ya se armó solito y era analizar simplemente, ¿no? También nos ayudó que estos son rectas paralelas porque esto es 90 y aquí 90, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. La número 11. La número 11 dice, en la figura BC es 4 veces que la recta de E. ¿Dónde está la recta BC? Está aquí. Esa recta es 4 veces que la recta de E. A la recta de E le vamos a poner M. Esto debe ser 4 veces 4M. P y Q son puntos de tangencia. Calcule la medida del arco P, ¿verdad? Correcto. Muy bien. A ver, ¿qué podemos hacer aquí primeramente? Si das cuenta, este pequeño gráfico, esto, aquí es altura, aquí es altura y aquí es altura. 3 alturas tenemos. Ese pequeño gráfico nos hace recordar una pequeña propiedad, ¿sí? Pero antes tenemos que poner variables. Por ejemplo, aquí le ponemos A y aquí también va a ser A, porque estas son, ¿qué cosa? Rectas tangenciales, y las rectas tangenciales son iguales, ¿no? Correcto. Ahora sí aplicamos esa pequeña propiedad. Esa propiedad nos dice que lo que está en el medio es raíz de la multiplicación de A por M, ¿sí? Es una pequeña propiedad. Cuando veas 3 alturas, de esa manera. Aquí, de igual manera, ¿no? Altura, altura, y aquí también altura. Entonces, esto va a ser raíz de 4M por A. Pero raíz de 4 es 2. Entonces sería de la siguiente manera. 2 por raíz de M por, mejor, A por M. Correcto. Y aquí vamos a completar la figurita, ¿no? Y formando un pequeño triángulo rectángulo, ¿no? Si te das cuenta, esto es notable. ¿Notable de qué? 53 medio. Recuerda que esto es como un K, ya que son iguales. Notable de 53 medios. Entonces el arco P debe ser el doble, ¿no? Del ángulo. 53. Eso sería la respuesta. Para el ejercicio número 11 aplicando simplemente una pequeña propiedad, ¿sí?
altura hacia abajo, altura hacia arriba, altura hacia abajo. La propiedad nos dice que esto, la recta que está en el medio, es raíz de la multiplicación de esas dos rectas. ¿Sí? Es una pequeña propiedad que debes conocer, que si viene en el examen, ¿no? Esas propiedades misteriosas.